Buenos días. Vamos a casi dar inicio al webinar de hoy respecto a la Ley General de Contratación Pública. Vamos a dar unos momentos más mientras la gente sigue ingresando para efectos de compartir con nosotros este ratito. Bien, gracias. Buenos días. Ya tenemos a alguna gente conectada con nosotros, sin mérito de que se sigan incorporando. Mi nombre es Francisco Bando, me acompaña Gabriel Arguedas, somos de la práctica de Derecho Público, Regulación Económica y Contratación Administrativa de la firma BLP y hoy les vamos a hablar un poco sobre la Ley General de Contratación Pública, que es un proyecto que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa y que trae muchas consideraciones, que es parte de lo que vamos a compartir con ustedes hoy día. Buenos días. Mi nombre es Gabriela Arguedas. Como les comentaba mi compañero Francisco Bando, el propósito de esta presentación es comentarles aspectos fundamentales y los cambios de mayor relevancia que propone el proyecto de Ley General de Contratación Pública presentado en el plenario legislativo el pasado 7 de agosto y que se encuentra actualmente en discusión en la Comisión Especial. Este proyecto tiene entre sus principales objetivos el integrar en una única ley la regulación de contratación pública de todas las administraciones contratantes, de manera que se brinde mayor seguridad jurídica a los proveedores, que son los oferentes, y a las entidades licitantes sobre el marco legal aplicable, que ahora se encuentra disperso en diversos instrumentos legales y reglamentarios, como es el caso de las regulaciones especiales del ICE, del INS, del INCOFER, de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, del SINARTE, entre otras instituciones. De esta manera, las regulaciones específicas en esta materia concreta se van a derogar con este proyecto de ley y se impone la aplicación de un solo régimen de contratación pública para todas las instituciones. Adicionalmente, se establece la creación de una rectoría en materia de contratación pública en cabeza del Consejo Nacional de Contratación Administrativa y la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Hacienda, con el propósito de que exista un ente rector que, a partir de las políticas específicas, permite eventualmente una contratación uniforme y de mayor estrategia que la que actualmente se maneja. Es importante también mencionar que se va a potenciar un sistema digital unificado, de manera que todas las gestiones sean presentadas por medios digitales, desapareciendo así las gestiones en físico. Por otro lado, se simplifican y se reducen significativamente el número de supuestos de excepción de los procedimientos de contratación, con el propósito de que se garantice la competencia por una mayor parte de proveedores en los procedimientos de contratación, contrario a lo que ocurre ahora en cuanto a que una importante cantidad de los procesos de contratación se realizan a través de procedimientos de excepción y no a partir de los procedimientos ordinarios de licitación como debería ser. Este proyecto de ley lo que quiere hacer es precisamente evitar que se presenten estas distorsiones. En esta misma línea, el proyecto se contempla también únicamente dos tipos de procedimientos ordinarios para desarrollar la actividad contractual, que es la licitación mayor y la licitación menor, sobre las cuales volveremos más adelante. Francisco les estará explicando en mayor detalle. De igual forma, se modifica también el régimen recursivo, aunque se mantienen los mismos tipos de recursos, el recurso de objeción, el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. Tanto su trámite como los plazos y las instancias que los conocen son modificados en este proyecto. Por otra parte, se regula, también se reforma el régimen de prohibiciones. Es importante mencionar que se elimina el levantamiento de la prohibición por parte de la Contraloría General de la República y se traslada la responsabilidad sobre el cumplimiento de la prohibición a los oferentes, mediante la creación
de un registro de declaraciones juradas y la introducción de un tipo penal específico ante la inclusión de información falsa en la declaración jurada, o bien que no se mantenga esta declaración jurada actualizada en los registros que va a mantener la Secretaría del Ministerio de Hacienda. Se propone también el establecimiento de una multa en aquellos casos en que se emplee el ejercicio del derecho a recurrir de manera temeraria. Se regula, si bien se regula el monto de la sanción y se regula también las conductas que son sancionables, no se detalla con el suficiente detalle, valga la redundancia. Se propone también el establecimiento de multa en aquellos casos en que se emplee el ejercicio del derecho a recurrir de manera temeraria. Si bien se regula el monto de la sanción, las conductas sancionables no se detallan con el detalle suficiente, de manera que se sobreentiende que quedará la discrecionalidad del órgano que conoce de los recursos la determinación de si las conductas de los oferentes califican o no como temerarias. No obstante, sí se prevé un debido proceso para la imposición de la sanción y sus respectivos recursos de impugnación. También tenemos que se potencian diferentes formas y modalidades de contratos, se introducen regulaciones específicas que permiten y facilitan la participación en los procesos de contratación pública de ciertos sectores, como las pymes, estableciendo cláusulas, artículos específicos que permiten crearles condiciones a partir de las cuales las pymes puedan efectivamente participar en algún nivel de igualdad de condiciones con los demás oferentes, así como otros sectores en temas, por ejemplo, de inclusión de grupos sociales como los adultos mayores o las personas con discapacidad, entre otros aspectos. Se estipula también la profesionalización de los encargados de compras de las entidades que licitan con el fin de promover mayor seguridad jurídica y eficiencia en los procedimientos de contratación, de manera que sean personas que reciban una formación específica en esta materia. Es importante también el hecho de que se eliminan las referencias a las contrataciones directas en el proyecto de ley. Por otra parte, se establece un plazo cierto para objetar el cartel, sin perjuicio de lo que Francisco comentará más adelante. Se tratan de plazos exactos, de manera que desaparece la confusión que genera la actual disposición, en el sentido que es en el primer tercio del plazo de la presentación de las ofertas y la forma de contar, lo que genera tanta confusión y para todos los oferentes, de manera que evitaría que los oferentes presenten estos recursos fuera del plazo establecido. Se eliminan también las autorizaciones de la Contraloría General de la República, precisamente en virtud de la reducción de las excepciones a los procesos ordinarios de contratación pública. La idea ahí es que la Contraloría General no tenga una participación tan activa como la tiene actualmente según los primeros artículos de la Ley de Contratación Administrativa. Importante mencionar que se elimina la obligación de rendir la garantía de participación y se regula un marco ético que es aplicable tanto para los entes licitantes como para los oferentes. Esto bajo la óptica que también resulta esencial en el proyecto de ley, que es el principio de transparencia, precisamente de conformidad con el cual se promueve que todas las administraciones tengan una actuación directa de frente al público. Bien, gracias, Gabriela. Creo que a este punto ya nos vamos dando una idea de las repercusiones, o por lo menos de lo que pretende el proyecto de ley como tal. Creo que de cara a la filmina de generalidades, que es la que pasaríamos ahora a ver, es importante destacar, quizá adelantándome incluso a alguna de las preguntas que puedan hacer ustedes, ¿por qué hacer un webinar sobre un proyecto de ley? Toda vez de que típicamente pues lo que estilamos como firma es hablar ya de realidades. En este caso particular, creo que bien lo señaló Gabriela al inicio, el proyecto
tiene muchos padrinos y entre sus padrinos particulares está la Contraloría General de la República, aunado también a a la participación de algunos diputados y algunos otros sectores, tanto públicos como privados, que están promoviendo este proyecto. De allí que efectivamente hemos entendido que es importante y resulta interesante para ustedes el que de alguna manera nos vayamos adelantando y vayamos previendo lo que son estos cambios que se pueden ir dando en materia de contratación administrativa, en materia de contratación pública, siguiendo la nomenclatura que establece el proyecto. Creo que Gabriela ya nos hizo una muy buena introducción, perdón, de todos los elementos muy puntualmente que desarrolla el proyecto. Vamos ahora a entrar a algunas generalidades, es decir, algunos aspectos quizá un poco más específicos, aun y cuando se habla de generalidades, pero tratando de condensar de alguna manera todo lo que nos parece puede resultarles a ustedes interesante sobre la materia. Destacamos allí, ustedes lo tienen en la lámina, el aspecto de lo que son las fuentes del derecho en esta materia específica de la contratación pública. Esto porque ya el articulado del proyecto de ley recoge entonces lo que son las fuentes aplicables en esta materia, que quizá es una diferencia bastante importante respecto de lo que tenemos actualmente como normativa, y es que el tema de las fuentes, a diferencia de cómo está el día de hoy, es el reglamento el que efectivamente viene a contemplar lo relativo a las fuentes. Ahora el proyecto contempla el que sea la ley misma la que disponga esas fuentes y la jerarquía de las mismas. Evidentemente, y ustedes lo pueden apreciar, pues seguimos el esquema tradicional clásico, es decir, en la cúspide se encuentra la Constitución, seguida de los tratados internacionales, la Ley General de Contratación Pública, Ley General de Administración Pública y algunas otras leyes y también lo que son el reglamento, el potencial reglamento de la Ley de Contratación Pública y lo que ustedes también pueden observar allí. Sin embargo, hemos destacado un elemento fundamental. Ustedes lo aprecian allí destacado en negrita, que es básicamente la normativa técnica aplicable de acuerdo con el objeto de la contratación que se trate. ¿Por qué lo estamos destacando? Bueno, básicamente por su introducción, es decir, es una innovación importante. Y número dos también, y si ustedes lo aprecian, está por encima de lo que es el cartel respectivo y está también por encima de lo que sería el contrato correspondiente a la contratación en particular. ¿Qué significa esto? Bueno, como ustedes bien saben, la administración pública pues contrata una serie de bienes y servicios y particularmente en el marco de los bienes existen muchos de ellos que resultan ser complejos, resultan ser equipos sofisticados, con muchas precisiones o con muchas características técnicas. Y hasta la fecha, pues era muy usual, por ejemplo, en discusiones respecto a recursos de objeción al cartel, el que las grandes compañías o las compañías que son las que ofrecen este tipo de bienes complejos o muy sofisticados, pues entraran en discusiones con la administración respecto a los aspectos técnicos que correspondían al equipo en particular que se estaba tratando de contratar. Entonces, esto creemos que en alguna medida puede venir a solventar ese tipo de discusiones, toda vez de que se incorpora eso como una de las ramas, perdón, como una de las fuentes del ordenamiento en esta materia de contratación pública y sumado a ello se le da una prevalencia por sobre el cartel y sobre el contrato. Es decir, que aquellas típicas discusiones en donde aquellas características técnicas que normalmente tienen un resorte, un carácter internacional, pues sean las que prevalezcan por encima del cartel y por encima del contrato y sea ese el punto de partida en estas eventuales discusiones. Eso nos parece que es un elemento importante y a destacar. Otro, ustedes también lo pueden apreciar, es el relativo al tema de los principios generales de contratación pública. Hemos sabido bien que desde la jurisprudencia constitucional del 98, pues la sala introdujo y dispuso una serie de principios que tienen origen constitucional y que son aplicables a la materia de contratación pública. Eh, el proyecto de ley los recoge, pero a su vez adiciona algunos. Recordemos que incluso la sala, cuando tocó este tema en el 98, nunca habló de principios en el sentido de que fueran números clausos, es decir, que solamente se tratara de esos principios, sino que efectivamente los mantenía abiertos a otros principios adicionales. El proyecto recoge los que ya son conocidos, el típico de igualdad de trato, libre concurrencia, eficiencia, eficacia, pero además destaca algunos que ustedes los pueden apreciar allí en la filmina, como son el de transparencia, el de integridad, probidad, el de rendición de cuentas y el de reciprocidad. En ese sentido, quizá para destacar, creo que de los elementos que bien señalaba Gabriela al inicio, el proyecto apunta
a que haya efectiva transparencia en todo el trámite del procedimiento de contratación y además que haya un comportamiento ético de todos los involucrados en el trámite. Y a eso es a lo que apuntan justamente los principios de transparencia y muy ligados también con el de probidad. Va de la mano, por ejemplo, de transparencia con relación a que efectivamente la información esté al alcance y sea accesible para todas las partes intervinientes, pero también para cualquier interesado, y que esa información que esté habilitada en este sistema digital del cual les hablaba Gabriela, pueda responder a que se trate de documentación o información que sea cierta, que sea veraz, de manera que bajo esos criterios efectivamente hablamos de la transparencia, muy de la mano con la probidad en el sentido de que hayan valores éticos de todas las partes y mucho de ello contribuye el principio de transparencia al que estamos haciendo referencia, sumado también al de integridad, es decir, que haya esta aplicación de normas de carácter ético en la materia. El de rendición de cuentas, pues también, si bien como principio propio de la función pública está incluso recogido a nivel constitucional en el artículo 11, en materia de contratación pública ahora se trae justamente, bueno, por algo que es elemental, que es que estamos en el manejo de fondos públicos. De hecho, esto me trae a consideración de, no sé si lo tocamos o lo vimos en algún momento, si ya se los comentamos, si no me disculpan, pero un poco la nomenclatura o el título que busca tener el proyecto. Típicamente en esta materia siempre hemos hablado de la ley de contratación administrativa y este proyecto se funge bajo una idea de hablar de una ley general de contratación pública. De acuerdo con la exposición de motivos, pues siendo que el objetivo principal va a ser que indistintamente de la naturaleza de los sujetos que la tramitan, sean estos públicos o en el caso de privados que tienen que manejar o tienen que gestionar fondos públicos, pues justamente a ello va relación con la rendición de cuentas. En el tanto hayan fondos públicos de por medio, pues evidentemente debe rendirse cuentas en cuanto al manejo. Y el principio de reciprocidad, que lo había dejado por allí apuntado, nos parece relevante porque típicamente responde a un principio que típicamente es aplicable en materia de tratados internacionales, sobre todo de carácter bilateral, en donde haya un trato recíproco entre oferentes, en este caso, del extranjero que estén participando, ofreciendo sus bienes y servicios en el mercado costarricense, parte bajo la misma naturaleza de que tendrán el mismo trato que los bienes y servicios costarricenses tengan en aquel país en que resulta de origen. Tres elementos más para el tema de las generalidades. Ustedes lo ven allí apreciado también, lo que corresponde a la introducción de un banco de precios. Y este banco de precios va de la mano con lo que tenemos en esta otra filmina, que es justamente lo relativo al catálogo estandarizado de objetos contractuales. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, hablaba Gabriela de lo que es este sistema digital unificado que pretende desarrollar el proyecto como una especie de plataforma en la cual se gestionen todos los procesos de contratación, pero a su vez permita ser accesible la información. Y justamente el tema del catálogo estandarizado como el banco de precios, pues lo que pretenden es que hayan ciertos registros conforme la experiencia se va dando, que pueda permitir la comparación entre diferentes bienes y servicios, tanto en lo que corresponde a su calidad, a su cantidad, como su precio, el objeto específico de cada contratación, y que sirvan como un insumo para la administración pública de manera que tenga una herramienta para establecer cuál es la razonabilidad de los precios que efectivamente va a apreciar de cara a una contratación, hacer su ejercicio presupuestario y también en lo que corresponde al catálogo, pues tener también a su disposición las características propias de los bienes que está buscando contratar. Y finalmente, para concluir con este apartado de generalidades, un elemento fundamental que creo que también Gabriel hacía alusión a la hora de darnos ese peinado de todo lo que está implicando la discusión o todos los temas que estaría incluyendo este proyecto, es el de la declaración jurada. Creo que el tema de la declaración jurada, todos los que evidentemente han sido oferentes en un proceso de contratación pública conocen bien la necesidad de tener que estar ofreciendo declaraciones. Y típicamente, pues cada uno tiene que estar presentando su declaración ante cada uno de los concursos en los cuales participa. El proyecto busca generar una especie de registro de declaraciones juradas que también esté a la luz de este sistema digital. ¿Qué es lo que comprende? Bueno, que por una única vez se rinda una declaración, la declaración quede constando en el registro y cada vez que yo vaya a participar, pues simplemente se hace alusión a que la declaración está ya rendida y está visible en el registro.
evidentemente hay una responsabilidad de cada oferente de que en virtud de que alguna de las circunstancias varíe, pues tenga que actualizar su declaración. Y el contenido de la declaración pues sigue siendo el mismo, el típico, lo que corresponde a que se encuentra al día, por ejemplo, en las obligaciones con la caja, o que no se encuentra también al día en el tema tributario, y pues y que no tiene el régimen, que no le son aplicables el régimen de prohibiciones, es decir, el contenido se mantiene. Lo que varía y que creemos sí simplifica un poco es el tema del registro de declaraciones juradas, a modo de facilitar un poco este tipo de trámites. Bueno, también, como ya les habíamos indicado al inicio, se hace una modificación en los tipos de procedimientos de contratación a modo de simplificar estos procedimientos. Actualmente estamos con las básicas igualmente, que es la licitación pública, la licitación abreviada y luego múltiples tipos de procedimientos de contratación. Con este proyecto lo que se pretende es que existan únicamente dos tipos de procedimientos, la licitación que se denomina mayor y la licitación menor. Estas se van a tramitar de manera, está específicamente detallado en la ley cuál es el trámite que requiere cada uno de estos procedimientos, pero es importante porque también se manejan umbrales para determinar cuál es el procedimiento de contratación que va a corresponder según el contrato en trámite, ¿verdad? Aquí se van a utilizar, esto es una novedad, se utilizan las unidades de desarrollo cuyo valor es fijado por la SUGEVAL anualmente y que se ve determinado por las variaciones del índice de precios al consumidor. O bien, de igual manera, en esta ocasión va a ser en diciembre de cada año, la Contraloría General va a publicar de igual manera una resolución, como lo hace ahorita en febrero de cada año, con los umbrales convertidos a colones. Entonces, aquí ustedes podrán observar que se establece específicamente que la licitación mayor en las contrataciones de bienes y servicios se va a utilizar cuando su estimación sea superior a 80,000 unidades de desarrollo o lo que la Contraloría haga su conversión a colones. Y las de licitación menor se harán cuando sea inferior a estas unidades de 80,000 unidades de desarrollo. En el caso de las contrataciones de obra pública, se fijan umbrales, por supuesto, diferentes, de igual manera que se hace ahorita, que lo hace la Contraloría General de la República, igual cada febrero de cada año, y aquí se establecen umbrales de 775,000 unidades de desarrollo. Inferior a este monto, se utilizaría indistintamente la licitación menor. Siempre en esta línea de lo que es estos dos procedimientos a los cuales alude el proyecto, en donde, bueno, bien lo explicabas, Gabriela, hablamos de licitación mayor y licitación menor. Ustedes podrán apreciar, de acuerdo con el proyecto, el artículo 92 es el que establece cuándo es que efectivamente la administración contratante va a recurrir a la licitación mayor. Y pues efectivamente el primer supuesto pues va muy ligado con lo que nos comentaba Gabriela respecto del umbral según el artículo 64 de la ley, que es justamente estos 80,000 unidades de desarrollo. Lo que esté por encima de ello es lo que efectivamente se va a tramitar por esta vía de la licitación mayor. Eh, También el artículo 92 nos habla de algunos otros supuestos, por ejemplo, nos habla del convenio marco, nos habla del contrato de cuantía inestimable, en los supuestos de asociación público-privada y, como ustedes también lo pueden apreciar allí, en toda venta o enajenación de bienes muebles o inmuebles o el arrendamiento de bienes públicos, salvo si se utiliza el procedimiento de remate. Y nos dice además el artículo 92 en la compra o cuando se tome en arrendamiento bienes inmuebles, a menos que se siga el procedimiento que establece de manera muy particular el artículo 103. Dentro de lo que efectivamente también resulta relevante en esta materia de la licitación mayor es que el plazo para efectivamente recibir ofertas se establece un mínimo, es decir, no debe ser menor a los 15 días. Por encima de ello, por lo menos el proyecto no establece un tope, pero sí establece un mínimo o un piso, de manera de que los oferentes tengan por lo menos 15 días para presentar su oferta de cara al proceso contractual respectivo. Es de notar evidentemente que siendo esta diferencia en los umbrales de desarrollo, pues lo que se está previendo es que la licitación mayor sea para aquellas contrataciones
quizá más numerosas o de mayor complejidad, mayor volumen, mientras que la licitación menor, pues lo contrario. En ese sentido, justamente, y como ustedes lo pueden apreciar, es el artículo 96 del proyecto el que efectivamente nos define los supuestos en los cuales resulta aplicable la licitación menor, sumado al del umbral del artículo 64, es decir, lo que esté por debajo de las 80.000 unidades de desarrollo, pues la ley efectivamente establece en los supuestos de modalidad de entrega según demanda, en el tanto efectivamente se haya hecho una limitación de consumo. De acuerdo con el régimen actual, aun y cuando hay algunas variaciones conforme a la jurisprudencia de la Contraloría, es usual que las administraciones públicas, por ejemplo, saquen un proceso de contratación o de licitación por demanda. En algunos casos, me refiero a la actualidad, establezcan un tope o un presupuesto definido para ello. En estos casos, pues lo que está previendo el proyecto es que justamente en la limitación de consumo sea una variable que determine si efectivamente puede optar por aplicar la modalidad de la licitación menor. Sumado a ello, dice cuando se emplee la figura de la nueva adjudicación en obra, conforme a lo que establece el artículo 91 del proyecto. Esto me parece que es un elemento interesante. Lo estuvimos revisando y decía cuando la figura de la nueva adjudicación en obra es, por ejemplo, en aquellos supuestos de obra pública en que, indistintamente del momento en que se encuentra la ejecución, pues es necesario resolver el contrato, quedando evidentemente un saldo. Entonces, lo que está previendo ese artículo 91 es que ese saldo sea sacado a concurso respecto de los oferentes que tenían una oferta admisible, que era efectivamente valorable en el proceso que se había originalmente contratado al contratista al cual se le está resolviendo para que estos tengan una nueva oportunidad de cotizar ahora por el saldo del proyecto. En esos supuestos expresamente se prevé, la aplicación de la licitación menor. Y sumado a ello, expresamente la normativa nos señala que cuando la caja, independientemente del monto, pues adquiera medicamentos, reactivos biológicos, materias primas, en el caso de que no aplique lo que establece la ley 6914. Ay, perdón. Perdona, Gaby, te quité el micrófono. Se me olvidaba decirles, en el tema de la licitación menor se establece para el plazo, para la recepción de ofertas, si la memoria no me está fallando, un mínimo de 3 días y un máximo de 15. Perdóname. No, de hecho, en relación con lo que comentabas hace un rato, es importante esto de la fijación de un tope cuando son contratos según demanda, porque lo que viene es establecer ya legalmente lo que la jurisprudencia de la Contraloría ha establecido en sus diferentes resoluciones, que valga indicar, dependiendo de la lectura que se haga del reglamento actual de la ley de contratación, no necesariamente va de la mano con lo que establece el reglamento. Ahora sí va a estar establecido en la ley este criterio y eso da pues mayor seguridad jurídica para los oferentes. Bueno, tenemos también, como les mencionaba inicialmente, que se regulan en detalle los diferentes tipos de contratos, contrario a lo que ocurre en la actual ley de contratación administrativa, que no contiene una enumeración de los diferentes tipos de contratos, aunque algunos de ellos sí están reglamentariamente. Simplemente ahora lo que se hace es que se establecen específicamente en el proyecto de ley. Porque lo que se pretende es darles rango legal para dar claridad sobre las diferentes figuras que existen, los conceptos, los alcances y las diferentes modalidades de contrato para las administraciones que licitan cuando ellas van a determinar cuál es el contrato que debe utilizarse y que también a su vez los oferentes estén pues claros en cuál es el tipo de contrato que eventualmente estarían suscribiendo. Ese es el caso, por ejemplo, de los contratos de suministro, que también mencionaba Francisco, y la figura del convenio marco. Pero esta figura del convenio marco es interesante porque tiene como novedad que se establece la posibilidad de su uso para obras, para contratos de obra pública. Esto es lo novedoso sobre el convenio marco. Su regulación ya estaba en el reglamento actual, pero ahora en la ley se incluye y además se abre esta posibilidad. Y esto efectivamente sí se regula para que no únicamente se utilice cuando las características o las especificaciones técnicas del
del bien contratado puedan ser fácilmente estandarizadas, precisamente por la naturaleza del contrato de obra pública, y que puedan, eso sí, ser cotizadas con precios unitarios. Aunado a ello, bueno, ahí ustedes pueden ver los tipos de contrato de obra pública, contratos de suministro, contratos de arrendamiento y contrato de leasing financiero, el contrato de donación. Estos también que pueden ustedes apreciar en la lámina están los contratos de servicios, las concesiones de instalaciones públicas, pero especialmente importante que se regula específicamente el contrato de fideicomiso público. Las asociaciones público-privadas también se incluyen expresamente en esta regulación. Esto va de la mano con la idea de este proyecto de que haya un único marco legal, porque ahorita las asociaciones público-privadas y los fideicomisos pues tienen sus regulaciones, pero también están muy dispersas, entonces se van a unificar en este proyecto de ley y se mantienen los tipos abiertos que actualmente están contenidos en el reglamento. Bien, dentro de lo que habíamos adelantado, efectivamente también hay algunas variaciones importantes en el régimen recursivo. Ya Gabriela nos había hecho la precisión de que los recursos como tales se mantienen igual, es decir, contamos con un recurso de objeción al cartel, contamos con un recurso de revocatoria y contamos con un recurso de apelación, con la pues ya conocida circunstancia de que en materia de contratación administrativa no aplica aquello de la apelación en subsidio. Son dos regímenes completamente autónomos, independientes uno del otro, y que típicamente han estado determinados pues en atención del monto de la adjudicación para efectos de determinar si yo me voy ante la administración licitante o si por el contrario tengo la posibilidad de recurrir en apelación ante la Contraloría. Eso pues por lo que conocemos hasta la fecha de la cantidad de estratos que tenemos, la disponibilidad presupuestaria y todo lo que efectivamente contempla la resolución que cada febrero emite la Contraloría. Siendo que el proyecto contempla una variación en el esquema y ahora pues únicamente estableciendo dos umbrales a partir del proceso o el procedimiento que sería la licitación mayor, perdón, y la licitación menor, pues el régimen recursivo pues tiene algunas implicaciones o algunas variaciones justamente como consecuencia de ello. Y es que igual mantenemos un recurso de objeción al cartel, el cual es viable en cualquiera de las dos modalidades, en la licitación mayor o en la licitación menor, pero en el caso de la licitación mayor, el competente para resolverlo va a ser la Contraloría General de la República y en consecuencia, en el supuesto de la licitación menor, pues será la propia administración licitante la que efectivamente tenga que resolverlo. Sin embargo, bueno, hay algunas particularidades que son importantes tanto en la reducción de plazos como en la dinámica misma que seguirá ahora el trámite para la resolución. Y es que, por ejemplo, al hablar de plazos, lo destacamos allí dentro de la filmina, decíamos que, por ejemplo, en el caso de la licitación mayor, es un plazo de 8 días. Es un plazo de 8 días contados a partir del momento en que se comunican las condiciones del cartel y efectivamente a partir de ello, pues contaré con 8 días. Nos quitamos de por medio aquella discusión de el primer tercio del plazo y bueno, y cuánto era y cómo lo contábamos, sumado a que, valga también apuntarlo, muchas veces el SICOP, el sistema de compras que actualmente tenemos, pues podía llamar a error. No pocas veces ha pasado con clientes nuestros en donde el SICOP establece como si se tratara de un nuevo plazo para objetar y típicamente seguimos la regla de que, bueno, sí podría ser un nuevo plazo en el supuesto de que se hubiesen dado modificaciones al cartel, pero por ejemplo, en este momento con lo que el proyecto plantea se simplifica eso y estamos hablando para la licitación mayor de 8 días hábiles y para la licitación menor, pues un plazo bastante más reducido de 3 días. Ahora, en cuanto a la dinámica del recurso de objeción al cartel, pues varía un poco, también variará respecto del recurso de apelación y es que ahora la administración tiene pues un papel más, ¿cómo podríamos decir?, más activo dentro de lo que es la dinámica propia para la resolución. Y es que, por ejemplo, en materia del recurso de objeción, aquí sí voy a necesitar, para no inducir error, eh, tenerles las consideraciones específicas. Por ejemplo, en el caso de la licitación mayor dijimos, el artículo 179 del proyecto es el que viene a contemplar este aspecto. Y dice, ciertamente, pues se contará con 8 días para hacer la interposición del recurso respectivo. Y efectivamente, la administración respectiva, que es la que está proponiendo el cartel, esa dentro de un plazo de 8 días tendría que emitir un informe, el cual será entonces, una vez emitido,
puesto en conocimiento de la Contraloría para que sea la Contraloría la que efectivamente resuelva. De manera que ya no exclusivamente yo presento mi recurso, bueno, esto es un elemento que estaba dejando de lado, perdón. Los recursos ahora se interponen o se interpondrían con base en lo que establece el proyecto por vía de este sistema digital unificado. De manera que ya no tengo, en principio, no tendría yo que ir a correr a presentarlo ante la Contraloría propiamente en situ, sino que lo haría por medio del sistema. Pero, insisto, la dinámica que está comentando, pues implica que sea la propia administración la que una vez que entra a conocer de la existencia del recurso, emita un informe al respecto, es decir, exprese lo que considere oportuno con relación al recurso y presente ese informe ante la Contraloría para que sea la Contraloría la que efectivamente pase a resolverlo, lo cual, conforme lo que establece la regulación, serían 8 días de plazo lo que la Contraloría tendría para efectivamente resolver lo relativo a ese recurso. Con el caso de la apelación sucede algo similar, es decir, en el caso de la apelación, allí tenemos que el plazo para recurrir serían de 8 días. Es decir, una vez que se dicta el acto de adjudicación respecto del cual me muestro disconforme, pues tendré hasta 8 días para presentar mi recurso, nuevamente por medio del sistema digital unificado para este tipo de trámites de contratación. Y efectivamente, en el momento en que yo interpongo el recurso, es la propia administración, nuevamente partiendo de esta disposición activa que se pretende por parte de la administración, la que efectivamente entre a conocer en cuanto a la admisibilidad del recurso. Es decir, sería la propia administración, en cuanto aún y cuando el recurso se trate de apelación, la que haría el análisis de admisibilidad, determinando si efectivamente cumple con los requisitos que establecen las normas para darle curso o no darle curso, la que a su vez conferirá la audiencia para el adjudicatario, para que conozca del recurso que está proponiendo quien se ve inconforme con lo resuelto, así como también el resto de interesados que, por ejemplo, tengan una mejor ubicación dentro de la lista de evaluación de las ofertas y que eventualmente tengan algo que decir al respecto. Entonces, ese trámite, tanto en lo que es la admisibilidad como en dar las audiencias respectivas, lo hace la propia administración y a su vez emite nuevamente un informe, el cual, una vez completada toda esta fase, lo eleva a conocimiento de la Contraloría para que sea esta la que resuelva. En el caso del recurso de revocatoria, evidentemente, siendo que se va a competir resolverlo a la propia administración, pues ya ese no iría ante Contraloría, sería la propia administración la que, siguiendo en lo que se resulte aplicable las disposiciones del recurso de apelación, es decir, confiriendo las audiencias, etcétera, la que procedería a hacer la resolución correspondiente. Entonces, allí sí nos viene a variar un poco el esquema que tenemos actualmente en el trámite, sobre todo en la dinámica que se sigue para efectos de la resolución del régimen recursivo en cada una de las fases, tanto en lo que corresponde a la objeción del cartel como al acto final. Sí, definitivamente ese es uno de los cambios más relevantes, el régimen recursivo, con impacto, digamos, práctico para los oferentes y también un impacto en cuanto a la protección de efectiva, ¿verdad?, de los derechos de los oferentes. Vamos a ver cómo, si efectivamente en comisión especial se mantiene esta dinámica. En su momento, la Contraloría General justificó esta propuesta en la variación de del régimen recursivo sobre la base de que ahorita puede haber, por decirlo de alguna manera, muchos tiempos como muertos, ¿verdad? En que la Contraloría concede informe a las partes, mientras que las partes contestan, después a la administración, y ese ir y venir que la Contraloría quiere evitar. Entonces, en criterio de la Contraloría, aunque ahorita estaríamos de frente a plazos, efectivamente, como lo menciona Francisco, más cortos, estos plazos serían mucho más eficientes porque evitarían el ir y venir al que actualmente nos enfrentamos y que hace que entonces el acto final del recurso de apelación en su caso, pues tome mucho más tiempo. Esa es la filosofía de este cambio según la Contraloría, pero como lo hemos comentado, pues sí plantea sus retos para efectos de la administración y del que tendremos que estar del lado de los oferentes, pues más vigilantes del efectivo cumplimiento de los principios que rigen la materia de contratación pública. Finalmente, este es un tema que se incluye en la ley de contratación pública, que es la resolución de controversias.
Se prevé que si durante la ejecución contractual no se logra un acuerdo sobre únicamente divergencias técnicas que no impliquen ni potestades de imperio ni controversias patrimoniales. Esto es importante, o sea, únicamente divergencias técnicas. Las partes pueden proceder a conformar un comité de expertos que será nombrado por cada una persona, cada parte nombrará a su experto correspondiente, quienes deberán rendir un informe final. Este informe únicamente va a ser vinculante en el eventual supuesto de que ambas partes estén conforme con lo que este dictamen dispone, de manera que si alguna de las partes no estuviera de acuerdo, entonces quedan a salvo los derechos para presentar los reclamos o las gestiones que considere oportunas presentar. Pero esto se establece como a un modo de evitar que por controversias sobre temas técnicos que son muy comunes en la ejecución contractual, pues se esté deteniendo la ejecución contractual, causando mayor perjuicio para ambas partes. Finalmente también se establece la posibilidad del arbitraje, estableciéndose, eso sí, que no pueden ser ahí sí sometidas a controversia todas los temas patrimoniales disponibles, pero igualmente no pueden disponerse del ejercicio de potestades de imperio o del ejercicio de deberes públicos. Bueno, creo, Gaby, que con esto les damos pues una pincelada, tal vez también con alguna botana o algo para efectos de empezar a masticar un poquito las modificaciones que pretende el proyecto y que, como dijimos hace un rato, es relevante compartirlo con ustedes porque tanto los equipos técnicos de la Contraloría, diputados y diferentes sectores, pues están impulsándolo, de manera que creemos que efectivamente podría convertirse en una realidad, pues no sé si propiamente en el corto tiempo, pero pareciera que sí, eventualmente eso podría llegar a suceder. De ahí la relevancia y la importancia que hemos nosotros estimado para compartir con ustedes pues este ratito. Nos toca, porque por lo menos en lo que refiere a la exposición, pues hemos cumplido en aras de no atiborrarlos mucho de información, pero nos queda ver si tenemos chance de contestar algunas de las preguntas que ustedes quieran hacernos, con el compromiso de parte nuestro de que la que no nos dé chance en este ratito que tenemos, pues darle respuesta por escrito, vía correo, o ya veremos también la manera, pero por lo menos aprovechar un poquito de las inquietudes que ustedes puedan tener de cara a lo que hemos compartido. Entonces vamos a darles un chancecito para ver si efectivamente tenemos alguna pregunta. Muchas gracias por sus preguntas. Aquí vemos una, voy a leerla. Bajo el esquema del régimen recursivo previsto en el proyecto de ley, nos preguntan si la Contraloría General de la República mantiene sus facultades de intervención con audiencias orales o escritas en la tramitación de los recursos de apelación. Voy a darle la palabra a Francisco, quien se refirió a este tema durante esta charla. Bueno, podrías contestarla también, ¿no? Bien, vamos a ver. Ciertamente el proyecto, por lo menos en el trámite de la dinámica recursiva, no expresamente contempla el que la Contraloría sea la que haga audiencias, pero creo que a partir de algunas otras normas, por ejemplo, creo que va muy de la mano a lo que nos están consultando. El artículo 8, que insisto, no está dentro del apartado del régimen recursivo, pero sí dice en lo que nos interesa, todas las disposiciones de esta ley deberán ser interpretadas para propiciar y facilitar las labores de fiscalización superior de la hacienda pública que le corresponden a la Contraloría. Y el segundo párrafo de ese mismo artículo 8 dice: la Contraloría, como órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superior, podrá requerir a los entes, órganos o personas sujetas a su control las consultas o requerimientos que estime pertinentes.
Entonces, si bien dentro de la dinámica del régimen recursivo no está contemplada la dinámica de audiencias por parte de la Contraloría, sino que eso se lo deja a la administración que está promoviendo el concurso, creo que a partir de esa disposición del artículo 8 y algunas otras que recoge el proyecto, insisto, no dentro del apartado recursivo, pues sí le permitirían a la Contraloría mantener sus potestades y sus labores de fiscalización, que incluso están constitucionalmente establecidas para efectos de, en el trámite recursivo, si lo estima prudente, ya, si lo estima prudente, pues conferir las audiencias respectivas. Así es que creo que sí resulta viable. Gracias. Sí, de hecho yo estoy de acuerdo con esa posición, también considerando lo dispuesto en la ley orgánica de la ley de la Contraloría General de la República y las potestades incluso anulatorias que le confiere la ley orgánica de la Contraloría al órgano contralor. Y como dijo Francisco, es materia constitucionalmente regulada, de manera que no puede la Contraloría General rehuir de sus potestades de fiscalización, que son constitucionalmente asignadas. Vamos a ver, tenemos otra pregunta por aquí. Dice, siendo que el proyecto potencializa el sistema digital unificado, ¿se permitiría el uso de medios físicos para el trámite de los procedimientos de contratación? Bueno, esto va también de la mano con lo que ya comentábamos, que este proyecto de ley promueve un sistema digital completamente, de manera que el uso de medios físicos no es posible. El proyecto de ley pretende la digitalización del expediente y de la tramitación completa del proyecto, e incluso contiene unas cláusulas de anulación de los procedimientos de contratación en el eventual supuesto de que se realicen de una manera que no sea digital, con la salvedad de que el sistema unificado, digamos, el sistema digital, presente algún problema tecnológico que impida el debido cumplimiento de los plazos y de las gestiones, pero en principio ya no estaría permitido el uso de medios físicos. De hecho, para complementar un poquito también, Gaby, eh, en lo que es el apartado de exposición de motivos del proyecto, ahí se hace alusión de que originalmente cuando surgió SICOP, de la combinación de lo que era Merlin y lo que era, ay, se me olvida el otro nombre de las plataformas que anteriormente, CompraRed, gracias, efectivamente se unieron para formar el SICOP, pues el propósito bajo el cual se había hecho era pues justamente que sea la herramienta principal bajo la cual se hiciese el proceso de contratación, lo cual pues en un alto porcentaje sí ha sido, pero no ha sido al 100% como lo pretende ahora el proyecto. Entonces, bajo esa dinámica es que justamente, como lo mencionabas, hay un artículo específico dentro del clausulado, dentro de los numerales del proyecto, en donde incluso da esa sanción de nulidad en el caso en que, sin que exista una razón justificada, pues se tramite por vías físicas. Así es que yo creo que justamente dentro de lo que dispone el proyecto, pues es darle un 100% al tema digital, sumado a que va de la mano con lo que comentábamos anteriormente de los principios de transparencia, de manera de que sean de fácil acceso y con base en ello, pues tanto los intervinientes como cualquier interesado pues pueda consultarlos. Dale vos, que yo desde aquí no puedo ver yo eso. Vamos a ver, vamos con una última pregunta de momento. ¿El arbitraje es obligatorio o facultativo para la administración y para el contratista? Bueno, como les comentamos, es para que el arbitraje sea obligatorio, deben así establecerlo expresamente las partes en el contrato. De lo contrario, no puede entenderse que se pueda acudir a un arbitraje, sino que deberá acudirse a la vía ordinaria, porque sí se establece como requisito que esté pactado entre las partes como obligatorio. Bueno, yo entiendo que bueno, vamos a ver, me dicen que por lo menos el tiempo para estar al aire ya se nos ha agotado. Ustedes pueden seguir enviándonos sus preguntas. Como les dijimos antes, pues nos comprometemos a
la gran mayoría, pues tratar de contestárselas por escrito, pero debemos cerrar aquí el webinar como tal. Espero que ojalá les resulte, les haya resultado de interés, que nos compartan también pues sus comentarios más allá de las preguntas, en aras de pues seguir dándole continuidad al conocimiento que tenga esto a nivel de la Asamblea Legislativa y finalmente llegue a convertirse en proyecto de ley. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias a todos.